Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. Hoy les traigo una hermosa propuesta y son estas pequeñas bolsas que son fáciles y rápidas de hacer. Los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 4 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y la unimos en la primera con un punto deslizado. Cerramos y nos queda un pequeño círculo o aro. Levantamos 1, 2, 3 cadenas lazadas y comenzamos a hacer puntos altos dentro del círculo, pero de 2 sacadas. Tenemos así la hebra, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Vamos al siguiente, sacamos, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Y un último punto alto. Ahora completamos un grupo de 4 puntos altos. Los separamos por 2 cadenas y repetimos el mismo grupo. Sacamos hebra, pasamos 2 veces y cerramos. Siguiente, hacemos el segundo punto alto, así hasta completar el cuarto. Cuando terminemos los 4, hacemos 2 cadenas de separación, otros 4, hasta completar un total de 4 grupos separados por 2 cadenas. Una vez hemos completado los 4 grupos de 4 puntos altos, hacemos las 2 cadenas de separación y lo unimos en la tercera. 1, 2 y 3. Cadena número 3, colocamos ahí el gancho, deslizamos para cerrar la vuelta. Nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta llegar al espacio de cadenas. Ahora que nos encontramos aquí en el espacio de las cadenas, levantamos 1, 2 y 3 que pertenecen al primer punto alto. Hacemos lazada y repetimos un segundo. 2 puntos altos contando las cadenas, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Ahora ya tenemos un abanico de 2 puntos separados por 2 cadenas y 2 puntos. Hacemos lazada. En estos 4 puntos vamos a repetir uno encima de cada uno. Corremos así un poco para ver el punto que está escondido. Hacemos un punto alto encima de cada uno. Dos, 3 y 4. Y donde está la esquina, repetimos lo que hicimos en este lado. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el mismo lugar. Punto sobre punto donde están los 4, un abanico en cada esquina y así hasta terminar la vuelta. Terminando esta segunda vuelta, así es como se ve, lo vamos a unir en la tercera cadena 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Esto siempre lo vamos a hacer de la misma forma. Luego nos deslizamos el siguiente punto y una vez más para quedar donde están las cadenas de separación o esquinas. Volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto y hacemos otro punto alto. Ya tenemos el grupo de 2, 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos altos. Ahora que ya tenemos una vez más el abanico,
Hacemos lazada y comenzamos a hacer punto sobre punto. En este caso tenemos 8, 3, 6, 8. Vamos a repetir uno encima de cada uno. Cuando lleguemos a la esquina hacemos 2 puntos separados por 2 cadenas y 2 puntos. 8 puntos, uno encima de cada uno y así hasta terminar toda la vuelta. Una vez terminamos la tercera vuelta, así es como se ve, vamos iniciando la cuarta con el abanico en la esquina, ya que todas las vueltas son exactamente iguales. Ahora vamos a contar los puntos que tenemos en este lado. 2, 4, 6, 8, 10 y 12 puntos. Vamos a tejer 4 a un lado, los 4 finales y los del centro los vamos a saltar. Si quieren pueden colocar una marca para que no se les pierdan, aunque solamente con contarlos tienen. Comenzamos con el primero. Uno, 2, 3 y 4. Ahora hacemos lazada, saltamos los 4, 1, 2, 3 y 4. En el número 5 hacemos el punto alto. Y nos queda de esta forma. Ahora repetimos los otros 3 que nos faltan. Y cuando los completemos, hacemos la esquina de 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Una vez completamos la esquina, ahora corresponde el otro lado del cuadrado. Volvemos a hacer lo mismo. 4 puntos, saltamos los 4 del centro, tejemos 4 y el abanico de la esquina. Llegamos al otro y repetimos lo mismo. Esto lo vamos a hacer en los 4 lados del cuadrado. Cuando hayamos terminado toda la vuelta, cortamos la lana. En mi caso, que voy a estar cambiando el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, pues no tienen que cortar la lana. Así es como nos queda. En forma cuadrada. Ahora voy a estar utilizando un color blanco. Hacemos el nudo e iniciamos en el punto donde terminamos. Hacemos el nudo, lo ajustamos y estos trozos de lana los podemos ir escondiendo por la parte de adentro. Levantamos 1, 2, 3 cadenas que pertenecen al primer punto y repetimos el segundo punto, 2 cadenas y otros 2 puntos en el mismo lugar. Luego de tener la esquina lista, hacemos lazada. Aquí tenemos 6 puntos, pero vamos a tejer solamente los 4 primeros y nos saltamos los siguientes 2. Tomamos el primero que está bien pegado. Deben de asegurarse de tejer siempre el que está pegado al grupo, porque si no les van a quedar puntos de menos. Ya completamos los 4 puntos y vamos a saltar 1 y 2. Del otro lado lo mismo, 1 y 2. Y en el número 3, ahí colocamos el gancho y hacemos el punto. Y ya nos queda el espacio exactamente en el mismo lugar. Ahora continuamos con los otros 3 puntos donde está la esquina. Seguimos manteniendo la esquina. Volvemos a llegar a este lado, tejemos 4, saltamos 2 más los 2 siguientes y continuamos repitiendo toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta de color blanco, así es como se ve, ya va tomando forma. Ahora iniciamos la segunda de color blanco. Tejemos siempre los abanicos de las esquinas, estos se mantienen hasta el final. 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos. Llegamos donde están los 6 puntos. Vamos a tejer los primeros 4, saltamos
estos 2 más los 2 siguientes. Completamos los 4 y en las esquinas la misma repetición. Voy a hacer una vuelta más de color blanco y luego voy a cambiar al color morado, pero cada uno decide cuántas vueltas y los colores cómo los va a cambiar. Una vez hemos completado todas las vueltas, así es como se ve. Ahora vamos a hacer las asas en color blanco. Tomamos la hebra, hacemos el nudo. Yo las voy a estar haciendo de esta forma. Si ustedes la quieren hacer de cualquier otro modelo, una cadena, un cordón o lo que gusten, también lo pueden hacer. Conectamos en la primera esquina, hacemos el nudo y lo ajustamos muy bien. Volvemos a meter y hacemos un punto bajo y lo ajustamos. Ahora levantamos una cadena, hacemos lazada, nos metemos dentro de ese punto y volvemos a sacar la hebra. Tenemos 3 encima del gancho. Pasamos las 3 y hacemos cadena. Nos queda de esta forma. Volvemos a estirar la hebra, hacemos lazada, pasamos por dentro de la cadena, sacamos así la hebra, lazada, pasamos por las 3 y punto. Volvemos a estirar, metemos, sacamos, tenemos 3 hebras, pasamos de una vez y cerramos. Esto lo vamos a repetir aproximadamente unas 12 veces. Completamos 12. Ahora tomamos la tijera, cortamos la hebra pero un trozo largo, pasamos por dentro y hacemos el nudo. Y esto lo vamos a colocar en el otro lado. Pasamos la hebra por dentro, luego la pasamos por dentro de la última cadena y vamos a pasarla una segunda vez para que nos quede más firme. Ya luego que la pasemos 2 veces, podemos amarrarla con un par de nudos o también lo podemos coser con hilo y aguja como a ustedes se les haga más fácil. Ajustamos y volvemos a hacer otro nudo. Y esto es todo. Cortamos lo que nos quedó y ya tenemos lista la primera. Ahora venimos al otro lado, tomamos la otra esquina, repetimos 12 y lo amarramos en el siguiente. Ahora que ya terminamos de coser las asas, así es como se ve. Aquí tengo otro de diferente combinación de colores y uno en color entero para que puedan ver las diferentes opciones. Ya listas, así nos habrán quedado. Las podemos hacer en diferentes combinaciones, tanto para usar como para regalar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.